Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy seguimos con los análisis sobre la guerra en contra del Estado de Israel por parte del grupo terrorista Hamas, y ya vemos cómo otros actores están detrás de esta guerra. Hemos visto informaciones muy interesantes en el día de hoy que se han venido generando y que son dadas a conocer prácticamente de manera inmediata. Tenemos, por ejemplo, que el jefe de la Fuerza Armada, la Fuerza de Defensa de Israel, ha señalado, y ellos han publicado una fotografía en la que se informa que el portaaviones de los Estados Unidos, General Ford, llegó a aguas mediterráneas, y esto ya lo vamos a revisar, qué es lo que está haciendo este portaaviones norteamericano en aguas del mar Mediterráneo. Igualmente se ha dado a conocer con mucho entusiasmo por parte de los grandes medios corporativos las declaraciones tanto de Vladimir Putin de Rusia, señalando que es necesario tener un Estado palestino, cosa que ha venido siendo una narrativa, una posición, y eso está en negociaciones por muchísimas décadas. Y por otro lado tenemos al presidente de Turquía, al señor Erdogan, criticando a los Estados Unidos por haber enviado el portaaviones. Hoy vamos a hablar con uno de nuestros expertos. Ustedes lo quieren muchísimo, siempre nos dejan los comentarios y nos preguntan cuándo lo traemos. Está un poquito ausente por algunas razones personales, pero ya lo tenemos de vuelta. Se trata del licenciado Rodolfo Florido. Bienvenido, muchas gracias por regresar a Sin Filtros. Gracias, Maybor. Sí, fue una etapa que uno todavía tenía que atravesar en la vida, pero bueno, de a poco vamos recuperando, y por supuesto uno se informa siempre, o sea, se llevan la sangre. Yo siempre digo que a esta altura de mi vida podría jubilarme, simplemente no lo deseo. Me gusta lo que hago, me encanta investigar, disfruto advertir las cosas que van a suceder con anticipación. Lo único que lamento es que muchas veces, aun cuando se advierta, no alcanza para cambiar las condiciones de las cosas que suceden. El esfuerzo más grande que tiene que hacer un analista siempre es tratar de comprender todo el escenario como si fuera un tablero de ajedrez en la cual mueven las piezas las blancas, pero las piezas negras responden, o viceversa. Si solamente se observa desde un solo lugar, siempre vamos a cometer el error de la soberbia y el error sobre todo de la falta de comprensión de la actividad de la otra parte. Tenemos que entenderlo porque hay muchos actores jugando en este tipo de juegos que son complejos, complicados, y creo que vamos a abordarlo con mucha profundidad. Así es, vamos a darle la bienvenida a esta hora a toda la gente que se incorpora en nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a nuestros moderadores. Ya veo a Migdalia Chirinos súper activada, Nesta Long Time, María Isabel Valencia. Muchas gracias a todos, a Félix por estar con nosotros en las emisiones sobre este tema que interesa tanto y que además tiene en vilo al planeta completo. Hoy vamos a dedicar la parte del análisis, como bien lo explicaba, esta primera parte, vamos a explicarles a ustedes lo que son los proxies, porque se está hablando tanto en Washington como en Francia, donde hoy tuve oportunidad de conversar con un grupo de colegas expertos, están manejando el tema de la guerra de proxies. Nos llamó poderosamente la atención cómo se ha venido desarrollando en diversos países este tema, revisando el análisis, y sobre todo que se han dado en Twitter o X muchos elementos donde se presenta la narrativa cruzada, y por eso es que vamos a empezar por acá. Primero, Rodolfo, ¿qué es una guerra de proxies? Y en este caso, ¿quiénes son los proxies y los que están por detrás? De alguna manera, o sea, es más que obvio, por lo menos para mí, y creo que para cualquier analista objetivo, los proxies son los que generan, por volumen de poder real, acciones
o incorporan incluso en la mente de actores menores la necesidad del desarrollo de acciones para satisfacer sus propias necesidades estratégicas. En este caso, es clarísimo que los proxies de Hezbollah es Irán, ese sería el primero actor de envergadura. Habría que ver hasta qué punto comparte envergadura o no. Yo creo que son envergaduras diferenciadas. Rusia, claramente. Y acá empezamos a tercerizar un proxy muy particular que hay que verlo desde un lugar histórico, ideológico y religioso, que es Turquía, y en particular Erdogan. Pensar el conflicto entre el Hamas, Hezbollah, Rusia, Turquía e Irán como un conflicto ideológico sería un tremendo error. Pensarlo exclusivamente como un conflicto religioso sería un pequeño error. No un gran error, pero sí un pequeño error. Sí hay que observarlo en función de las aspiraciones históricas y culturales que tienen respecto al mundo occidental estos proxies respecto a Hezbollah. Hezbollah, yo diría desde este punto de vista, más allá de que en el transcurso del programa lo vamos a analizar con más detalle, Hezbollah es como un sicario. Espero ser claro, vos sabés que mi obsesión siempre cuando hablo en los programas tuyos es que todo el mundo comprenda de qué estamos hablando, en cada palabra. El sicario es una persona que yo contrato para que desarrolle una acción puntual, un homicidio, llamémosle, que satisfaga mis necesidades, las que sean, políticas, económicas, ideológicas, personales, de la naturaleza que sea. Pero el sicario es nada más que un instrumento. Hoy Hezbollah es en algún punto un sicario de Irán, de Rusia, de Turquía, claramente, y hasta podemos verlos en las reuniones previas, que por supuesto se hicieron con el objeto que se conozcan que se hacían. O sea, el proxy, los estados que controlan este tipo de conflictos, quieren que se conozcan que ellos son los cerebros detrás. Lo que pasa es que el mundo occidental, si no puede, digamos, ingresar a las reuniones y conocer el detalle del plan, tampoco puede acusarlos por la acción, más allá de lo dialéctico. Entonces, por ejemplo, cuando se reunieron en Turquía, Hezbollah, Hamas, y sacaron un comunicado, antes de este hecho, antes del hecho del ataque a Israel. Sacaron un comunicado en la cual lisa y llanamente dijeron textualmente: hay que profundizar de manera inequívoca la unión de todos los partidos islamistas para liberar Al-Quds. Al-Quds es Jerusalén. Entonces, cuando se juntan los líderes de Hezbollah, Hamas y Erdogan y expresan esto respecto a Jerusalén y a Israel, lo están expresando con anterioridad, aproximadamente un mes antes de esta acción, y lo hacen en una reunión con el Hamas. O sea, los proxies desarrollan y planifican la acción y los sicarios, en este caso, que vendría a ser el Hezbollah, el Hamas, ejecutan la acción. Si no se entiende esto en toda su profundidad, no vamos a entender nunca la naturaleza del conflicto, porque el mundo occidental tiene pruritos y es comprensible, es lo que nos hace mejores. Pero al mismo tiempo hay que entender que lo que nos hace mejores en la percepción de los otros nos hace débiles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero ser claro. Nos hace débiles. Y uno dice, ¿somos débiles? No. Yo iría a una expresión en su momento del comandante
o uno de los principales comandantes, creo que era Yamamoto, durante la Segunda Guerra Mundial, que había estudiado en los Estados Unidos y que no estaba de acuerdo con la acción sobre Pearl Harbor, pero entendía que Japón y el emperador habían decidido ejecutarla. En ese momento, cuando la acción sale bien y todos lo felicitaban por la acción naval desarrollada por el almirante, creo, no me quiero equivocar, pero creo que era Yamamoto, Yamamoto con un gesto muy cerrado, mientras todos festejaban el éxito sobre Pearl Harbor, lo que dijo fue algo que quedó para la historia de la humanidad. Solo hemos despertado un gigante dormido. O sea, Yamamoto entendía en profundidad, porque había estado muchos años viviendo en los Estados Unidos, que la actitud del mundo occidental de tener que encontrar siempre pruebas para poder accionar, de no responder de la misma manera y con la misma violencia, no significa que sean débiles. Maneja el mundo occidental tiempos distintos. Hoy, en Europa, se deben sentir muy humillados de haber colaborado con más de 150 millones de dólares que le dieron al Hamas durante los últimos años, supuestamente para desarrollar políticas económicas de integración de su sociedad. Bueno, esta es la realidad. Hoy se deben sentir muy mal porque obviamente saben, positivamente saben, que gran parte de ese dinero no fue a parar a mejorar la vida del 1.600.000 palestinos que viven en la Franja de Gaza. Porque obviamente en una población tan reducida se habría sentido de manera muy significativa ese volumen de dinero colocado para la sobrevida de los palestinos que están en la Franja de Gaza. Entonces lo que uno tiene que pensar es cuál es el objetivo de los proxies y cómo es su relación con el mundo occidental, cómo la han sentido desde siempre. Primero hay que recordar que Irán no es árabe, será musulmán, será chiita, pero no es árabe, es el antiguo imperio persa, el de Ciro, el de Artajerjes, es el antiguo imperio persa y tiene mucha conciencia histórica de su rol en el mundo y cómo avanzó en su momento sobre el mundo occidental y sobre Grecia. Hay que recordar en la historia de la humanidad lo que esto significó, porque Grecia era, en lo cultural, el que le había dado forma intelectual al imperio romano. Esto es el imperio persa. Turquía es de alguna manera también el imperio turco otomano, aquel que en alguna época de la humanidad llegó a ocupar gran parte del sur de Europa, que tuvo un conflicto con la Iglesia Católica en la época de Saladín por el control de Jerusalén, y que algunos dicen que es la puerta entre Oriente y Occidente, lo cual en parte geopolítica y geográfica es cierto, pero en lo cultural no. En lo cultural ellos sienten que cuando perdieron el imperio turco otomano, lo perdieron después de 3/4 siglos de controlar el sur de Europa, porque mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, me voy a España, voy a visitar Andalucía, pongámosle. Andalucía, si uno le pregunta a un persa, a un árabe, a un turco, te va a decir que en realidad su nombre es Al-Handalus. Ese es el nombre. Andalucía durante 4 siglos perteneció al Imperio Turco Otomano. Perteneció a los árabes, de alguna manera. Por eso la llaman Al-Handalus. Y por eso ISIS reclama para sí, ISIS, como la quieran llamar, Daesh, reclama para sí recuperar el sur de Europa. Y Rusia, para ir al tercero de estos actores, ha tenido históricamente una situación de conflicto cultural con el mundo occidental.
desde los zares, no estoy hablando de la revolución soviética, no, desde la época de los zares, Rusia quería que todo el tiempo los zares querían que los reconocieran como parte de la Europa culta. Entonces construían los castillos iguales, desarrollaban formas culturales similares, vestían parecidos, y Europa nunca consideró a Rusia como parte de Europa, nunca. Y Rusia resentía esa situación. Después vino la Unión Soviética, pero heredó ese resentimiento cultural en la época de Stalin y con la Guerra Fría, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con un agravante. Rusia sentía que había sido el eje determinante de detener al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que Europa no reconocía esa posición dominante, con lo cual impuso en su momento lo que fuera la cortina de hierro y el control sobre Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, todo lo que conocemos históricamente. Pero fijémonos ahora en ese pequeño o gran detalle. Todos los actores que están detrás de Hamas son actores que tienen cultural e históricamente más de 1000 años de resentimiento con el mundo occidental como nosotros lo conocemos y como nosotros lo vivimos. Podemos tener pequeños matices entre italianos, franceses, españoles, portugueses, alemanes, norteamericanos o argentinos, en mi caso, o latinoamericanos en general. Podemos tener matices, pero tenemos un formato cultural en el cual hay cierto tipo de conductas que no las desarrollamos. Están totalmente reñidas con nuestra moral. O sea, a ninguno de en estos países, más allá de algún enfermo mental suelto, que los puede haber, obviamente, a ninguno se le ocurre ir matando bebés, mujeres embarazadas o abuelas de 80 años de manera masiva. A ninguno. Porque eso inmediatamente termina en un tribunal internacional con condenas durísimas. Porque el mundo occidental no es que no tenga asesinos, los tiene, los puede tener, pero no estados que desarrollen conductas homicidas de manera absoluta y masiva. Y lo que buscan estos proxies es que el mundo occidental reaccione de una manera similar para que todos parezcamos igual. No sé si me explico. Absolutamente. Con ello, el tema de engañar, de conseguir el control de la opinión pública internacional es muy importante. Se está usando en estos momentos una guerra psicológica. Y a la vez, Rodolfo, quisiera que explicaras, porque hemos observado, y ya lo habíamos conversado con otros de nuestros expertos, que jamás perpetró un ataque terrorista sin precedentes en suelo israelita. Con la ayuda, ahora se confirma, de Hamas, de Irán y de sus aliados. En estos momentos está la contraofensiva. La decisión de responder se está analizando, es decir, la capacidad de respuesta de Israel y de Estados Unidos y sus aliados se está evaluando, como ocurrió exactamente en Ucrania y como también está ocurriendo en el caso de China con Taiwán. Esto es un elemento clave a entender. ¿Qué capacidad de respuesta tienen y hasta dónde entonces podremos nosotros llegar? Pero adicionalmente a ello, y estamos en una tiempos de guerra híbrida, está esa emplanada a nivel internacional. Se activaron todos los lobbies pro-palestino tratando de confundir el grupo terrorista Hamas con el pueblo llano raso palestino. Está tratando de ahora buscar, y lo hemos escuchado, de representantes del Congreso de los Estados Unidos, de líderes internacionales que buscan ahora llevar a Israel al banquillo de los acusados por defenderse. Tenemos a Estados Unidos que está apoyando
porque Estados Unidos es aliado estratégico de Israel y están imponiendo, aunque hay diferencias de carácter de agenda o política en estos momentos, pero todo esto está señalándose como una gran operación que trabajó, y quisiera que lo explicara porque hay mucha gente que todavía no entiende, como por ejemplo los miembros militantes terroristas de Hamas se metieron en Israel, conocieron qué era lo que estaba pasando, hicieron, incluso se denuncian que hay 30 túneles que se sepa en Israel, a lo mejor hay más, pero hasta el momento han dicho que tienen 30 o hasta hoy en horas de la mañana. Y esto es a nivel internacional, a nivel regional y a nivel interno, porque la división y la polarización de la sociedad israelita también es un elemento que aprovechó el enemigo de Israel para meterse en el territorio y perpetrar este horrible atentado terrorista contra Israel. Entonces, quisiera que expandiéramos porque es importante también, así como se entiende lo de los proxies, entender el elemento clave de la guerra híbrida, el control de la opinión pública, los lobbies en las Naciones Unidas para pedir la cabeza de Bibi Netanyahu como responsable único de todo esto y aflojar entonces un escenario diferente que va a cambiar la estructura política de la región. Adelante. Planteaste un tema que tiene un nivel de complejidad inmenso y que voy a intentar con esa, creo que es la única capacidad que tengo, que es la de poner palabras simples a temas altamente complejos. A ver, la acción psicológica tiene efecto en las comunidades cuando las comunidades no se dan cuenta que están siendo sometidas a acción psicológica. Por ejemplo, se muestran las imágenes en televisión de la respuesta israelí sobre edificios en la cual se informa, primero se les advirtió, vamos a disparar sobre edificios donde hay gente del Hamas instalados. Se sabía desde siempre que el Hamas instalaba sus baterías de misiles en edificios públicos, hospitales y colegios. Israel, para evitar que fuera acusado de enviar misiles que son quirúrgicos a edificios públicos, hospitales y colegios, para evitar eso, lo que hizo fue advertirles que iban a accionar sobre estos lugares que separaran la población civil. Acá tenemos que entender que esto es una guerra de acción psicológica muy bien montada, porque la gente hoy en el mundo cada vez se informa menos, siendo que tiene cada vez más información. Está la saturación de imágenes que, si uno no tomó el momento en el cual el Estado de Israel advirtió, señores, vamos a lanzar una réplica, no dejen la población civil en los lugares donde vamos a lanzar la réplica, porque uno dice, bueno, pero si yo le estoy advirtiendo al Hamas que voy a lanzar una réplica sobre esos edificios, también le estoy diciendo al Hamas, salgan ustedes de esos edificios, porque voy a atacar antes. El tema es que Israel sabe perfectamente cuál es el costo de esto. Prefiere que sea una guerra más larga y más precisa y quirúrgica antes que atacar un edificio en la cual hay 20 líderes del Hamas, pero hay 500 estudiantes de un colegio o 1000 personas en un hospital. O sea, esto es una. Si la gente se perdió ese momento, lo único que queda es la imagen de la acción. La acción psicológica funciona de esa manera. Y lo que intenta hacer claramente todo este complejo de acción psicológica que se monta entre los estados auspiciantes del Hamas, más las guerrillas del Hezbollah, más obviamente Rusia, en este caso no juega China, pero sí Rusia e Irán, claramente es utilizar todos los recursos para sensibilizar la opinión pública internacional y decir, bueno, al final jamás lo que hizo es lo mismo que está haciendo Israel ahora. Pero yo acá quiero que la gente me entienda y me siga en este contexto
de manejo de acción psicológica. Espero que la gente que está escuchando me siga en lo que voy a analizar ahora. Seguramente hay muchos televidentes, que alguna vez vieron, o la están viendo todavía, la serie Criminal Minds, Mentes Criminales. Esta serie Criminal Minds se dedica a mostrar casos en los Estados Unidos, muy bien armada la serie por cierto, en la cual existe lo que se llama la unidad de análisis conductual. Es una unidad especial que tiene el FBI para seguir e investigar a criminales seriales. Siempre son uno, en algunos casos dos, y en muy pocos casos, como pudo haber sido el clan Manson, 4, 5 o 6. Pero en general es uno o dos. Y mayoritariamente el 90% es uno. ¿Qué característica? Ya quiero que la gente me siga en este análisis. ¿Qué característica tiene un asesino serial? La primera es que es un sociópata psicópata. Carece de sentimientos, no siente culpa por lo que hace. De alguna manera lo que hace le genera un placer. Es la única manera que encuentra placer en su vida. Sintiendo el horror, el miedo y oliendo de alguna manera la muerte de otras personas. Ahora, él no siente placer por la muerte de la otra persona. O sea, no siente ninguna empatía, ni por ser hombre, ni por ser mujer, ni por ser niño, depende cuál sea su problema psicológico. Pero la empatía no existe. Esto es en Criminal Minds, lo pueden ver. Ahora bien, si me siguieron hasta ahí, imagínense un ejército, como es el Hamas, de 40.000 efectivos, en la cual todos como una unidad funcionan como un ejército de asesinos seriales. Espero que se entienda lo complicado que es crear una estructura, porque un asesino serial es un epifenómeno de una sociedad. Aparece uno muy de vez en cuando, pero cuando alguien construye una estructura, como es Hamas, capaz de ingresar miles de ellos de manera simultánea a pueblos, a fiestas, a casas, y asesinar exactamente igual que un asesino serial. A ciudadanos comunes, desde bebés de 10 meses que no son el producto de una bomba que cayó mal, sino un objetivo seleccionado para actuar de manera directa y generar más de 1.000 muertos y cerca de 2.000 heridos en una acción inmediata. Es un ejército formado para eso. Ni siquiera es un terrorista suicida al estilo de Al Qaeda o del Estado Islámico, Daesh o como lo quieran llamar, o ISIS. Ni siquiera es una estructura militar formal, formada, instruida y educada para actuar sin la más mínima reacción humana frente a la muerte de inocentes. Porque, vuelvo a esto, una cosa es que muera un inocente en una acción militar y otra cosa es ir directamente sobre los inocentes. La gran diferencia que hubo en esta acción y en la acción psicológica que están intentando montar ahora, tratando de mostrar que la reacción de Israel es equivalente a la acción del Hamas, no tiene nada que ver. Israel, primero, advirtió, y lo vimos todos en todo el mundo, con anticipación, y lo pudimos ver en tiempo real, saquen de los edificios la gente civil que está ahí porque vamos a atacarlos. Luego los atacaron de manera quirúrgica, específicamente al edificio al cual disparaban, en tanto que los otros entraron de manera masiva a asesinar inocentes. Ahora uno dice, ¿cuál es el objeto de asesinar inocentes? Ni siquiera es un objetivo militar. Un kibutz o un kibutzín no es un objetivo militar. Atacar un show
que había musical, tecno, cuando había miles de personas reunidas bailando. No es un objetivo militar, no estoy matando a un general, un coronel, un sargento, miembros del ejército. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es algo que es parte de la guerra que está perdiendo en algunos puntos. Irán recientemente lo perdió cuando salió elegida la Premio Nobel de la Paz, que está perdiendo Putin en Ucrania y que está perdiendo Hezbollah y Hamas en el Medio Oriente, con los acercamientos que Israel estaba logrando con Jordania, con Egipto ya logrados y con Arabia Saudita. Entonces, ¿para qué generar una acción de este tipo? Porque ellos necesitan, desean desesperadamente que Israel y el mundo occidental responda con la misma crueldad que ellos tuvieron en la acción sobre la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza sobre Israel. Necesitan eso. Y voy a poner un ejemplo histórico también, que no sé si alguna vez no creo que lo hayan leído porque salió en un libro argentino que se llamaba Montoneros, la soberbia armada, que lo escribían ex integrantes de la organización Montonero, en la cual en ese libro contaban una historia de cuando cayeron presos los miembros de las Brigadas Rojas en Italia. ¿Se acuerdan aquella organización que mató a Aldo Moro en Italia, las Brigadas Rojas? Cuando cayeron presos y estaban ya todos detenidos de Brigada Roja, estaban destruidas, casi totalmente destruidas, un periodista va a hacer una nota con un brigadista rojo porque seguían teniendo derechos y daban notas en la cárcel, y va a hacer una nota con un brigadista rojo, uno de los jefes, y le preguntan cómo estaban tratando en la cárcel. Y el brigadista le dice al periodista que el que estaba a cargo del lugar donde estaban detenidos los trataba realmente muy mal, les sacaba los libros cuando podía, les sacaba los que estaban escribiendo, les interrumpían el sueño, hacían racias a las 4 o 5 de la mañana en la celda. Dice que la verdad que esa persona cuando podía les arruinaba, no todo el tiempo, pero cuando podía los molestaba, que ese jefe de pabellón los molestaba. Entonces el periodista le pregunta, ¿y lo hablaron con el director del penal? Sí, claro que lo hablamos. Y tuvimos la mejor respuesta. La verdad se ocupó, se intentó que todo mejorara, logró resultados realmente impresionantes a favor nuestro. Y dice, bueno, qué bien. Dígame, le dice el periodista, ¿en qué le puedo ser útil yo a usted? Mire, la verdad nos gustaría que relevaran al director del penal. Entonces, el periodista que ya había apagado en ese momento el grabador, muy confundido, le dice, no, no entiendo, usted debe haber querido decir que relevaran al que está a cargo del pabellón. No, no, necesitamos que releven al director del penal. ¿Pero y por qué? Dice, porque nos divide el frente, fue la respuesta del terrorista. Una persona que los tratara bien le generaba más problemas que una persona que los trataba mal. El terrorismo funciona con esa lógica. Ellos buscaron con esta acción, no fue un error, hay que entenderlo, no fue un error, no es el concepto clásico del salvajismo, fue diseñado y pensado para actuar de esa manera, buscando que el mundo le responda de la misma manera, porque de esa manera todos somos malos, nadie es mejor que el otro. Esto es como aquello de ojo por ojo nos vamos a quedar todos ciegos. Israel estaba avanzando, olvidémonos de la circunstancia de Netanyahu, porque Israel tiene un sistema democrático, Netanyahu gana, pierde, es un problema electoral. El problema es que se estaban logrando avances importantes en el Medio Oriente, de acuerdos estratégicos muy importantes para darle estabilidad a la región. Los únicos que no quieren la estabilidad en la región son Irán, Hezbollah, Rusia, y Hamas fue el sicario. Un sicario que tiene 40.000 efectivos, que ya está formateado para actuar sin consideración. Y voy a poner otro ejemplo más para que la gente lo comprenda mejor aún.
No sé si se acuerdan una época en Filipinas, sobre todo se secuestraban niños y después esos niños se los educaba para matar. O sea, los transformaban en guerrilleros terroristas. A los niños, 8, 9, 10 añitos. De esa situación salió una máxima, un concepto espantoso, pero un concepto sobre cómo mata a un terrorista. Y el concepto decía, un hombre mata a un hombre sin dificultad, tiene dificultades para matar una mujer y le resulta imposible matar a un niño. Una mujer mata a un hombre sin dificultad, no tiene dificultades en matar una mujer, pero tiene serias dificultades en matar a un niño. Un niño mata a un hombre sin dificultad, mata a una mujer sin dificultad y mata a un niño sin dificultad. Esto, mucha gente al principio no comprendía por qué secuestraban chiquitos en África Central, yo recuerdo en Eritrea, Somalia, 6, 7, 8 años, los enseñaban a matar. Porque el niño, como ni siquiera definió su sexualidad, no tiene problemas, ve en el adulto, hombre o mujer, un adversario y en el niño un igual. Si no se entiende la mentalidad de la violencia, no se va a entender qué es lo que está buscando, ya no Hamás, qué están buscando los que están detrás de la acción de Hamás. ¿Y qué es lo único que el mundo occidental no puede darles, ni debe darles? Que logren lo que están buscando. O sea, no se puede combatir un caníbal comiéndoselo. Eso es la acción psicológica. Ellos quieren que el resto del mundo sea caníbal. Pero no se puede combatir un caníbal comiéndoselo, porque entonces todos somos iguales. La acción psicológica que se está desarrollando busca eso. Y van a utilizar todo tipo de recursos que hoy la tecnología entrega. Alteraciones de discurso, figuras inexistentes transformadas a través de la inteligencia artificial. Todo lo que se pueda utilizar lo van a usar. Ahora, ¿nosotros debemos hacer lo mismo en el mundo occidental? Definitivamente no. O sea, ¿por qué? Porque podemos tener gente perversa en el mundo, en todos lados lo hay. Pero cuando el sistema transforma un asesino serial en un ejército de 40.000 asesinos seriales, yo lo que más me impresionaba cuando veía las imágenes no era la muerte en sí, era la falta de empatía más absoluta para matar a alguien. Hoy escuchaba a una argentina que tiene 4 amigos muertos allá y 7 desaparecidos en los 2 lugares que sufrieron más, que sobrevivió de casualidad al ataque en un kibutzín en realidad, cercano a 200 metros de la Franja de Gaza, porque que contaba que cuando entraron ella se escondió, pero vio a una amiga de ella, que murió, argentina también, que cubrió con su cuerpo a 2 bebés mellizos de 10 meses. La mataron, pero después corrieron el cuerpo y mataron los mellizos de 10 meses con la misma naturalidad. Eso habla más que habla de la deshumanización profunda del cerebro de la persona que desarrolla esta acción. O sea, hubo un sistema que durante años estuvo preparando esto con una muy buena contrainteligencia, muy buena, para que Israel no tuviera la advertencia a través de dar informaciones falsas generadas de diferentes lugares, porque aquel viejo cuento del pastorcito mentiroso funciona en la contrainteligencia. Yo una vez les digo, va a pasar esto y no sucede, no vino el lobo, otra vez les vuelvo a decir, va a venir y el lobo no vino, la tercera ya no mandas a nadie y el lobo vino. O sea, la acción durante los 2 años previas que hubo de la contrainteligencia del Hamas, del Hezbollah, quizás de una parte
significativa o no de Turquía y de Rusia, funcionó muy bien. Obviamente han ido generando, porque todos sabemos en el mundo que el Mossad es un servicio excelente, pero si yo genero alertas todo el tiempo y ya hay un punto en el cual acostumbro la alerta, ya empiezo a desconfiar de la alerta. Solamente el que maneja la acción sabe cuándo va a ser la acción final. Hay que recordar algo en esto. El día de desembarco en Normandía, había 1 millón de hombres aproximadamente, no recuerdo el número, no importa, pero más de 1 millón de hombres preparados para salir a desembarcar en Normandía. Eran muy poquitos los que sabían cuándo iba a ser el día y dónde iba a ser el lugar. Y uno dice, ¿cómo lograron mantener en secreto que más de 1 millón de hombres estuvieran preparados para salir y confundir a los alemanes? Y en lugar de ir a donde pensaron los alemanes, terminar en Normandía. ¿Cómo generaron esto? Eso fue contrainteligencia. Fue una acción brillante desarrollada durante meses con unidades falsas, pero que los aviones alemanes tomaran las imágenes, aviones que cayeron en el océano con cuerpos preparados para que las olas los llevaran después a la costa y poder encontrar planes en eso. Generaron una multiplicidad de acciones tan grandes que al mismo tiempo la contrainteligencia alemana generaban escenarios confusos porque no se sabía cuál podía ser, porque mostraban como 5 o 6 lugares distintos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Intentaron tener una respuesta posible en esos 5 o 6 lugares. Y finalmente fue en uno. Pero la acción permitió mantener en secreto que más de 1 millón de hombres accionaran y cambiaran el curso de la Segunda Guerra Mundial. Porque seamos realistas también, si ese desembarco hubiera fracasado, probablemente el resultado de la guerra hubiera sido otro y hoy no estaríamos hablando en el mundo como estamos hablando. Esa es la realidad. Pero fue fundamental durante meses y meses mantener las tropas todo el tiempo alistadas y sin que supieran a dónde iban. Lo mismo hizo ahora la contrainteligencia de Hamas, Hezbollah, probablemente Turquía, Rusia seguramente e Irán como primerísimo actor en esto. Si no entendemos eso desde esa profundidad, la respuesta no va a alcanzar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando desesperadamente Hamas? Y te la dejo, como se dice en el fútbol, picando. Siempre se dijo que la madre de las batallas, lo esencial finalmente es la infantería. Yo puedo controlar el cielo, puedo controlar el mar, pero finalmente es la infantería la que toma un lugar. Cuando Estados Unidos en la primera acción antes del avance sobre Irak, accionó con pocos efectivos, mucho bombardeo, pero no mandó los efectivos, Saddam Hussein no le importaba. El Hezbollah está desesperado por lograr que Israel haga una acción masiva y punitiva de infantería sobre la franja de Gaza. Lo necesita desesperadamente. ¿Por qué? Porque tiene 40.000 efectivos, pero hay 1.600.000 palestinos. Y porque esa acción es la que le puede dar poder al resto de los que organizaron todo esto. Y porque en una acción de infantería de esta naturaleza, obviamente va a ser, como son todas las guerras de infantería, brutales. Porque una cosa es perder la concepción de la vida del otro en el proceso de la muerte cotidiana, y otra cosa es el que está preparado para hacerlo de esa manera. Por eso es que en las guerras de infantería siempre se dice que cada 15 días hay que replegar al infante a la retaguardia para que no se acostumbre a la muerte. Porque cuando se acostumbra a la muerte no le importa de dónde venga el muerto. Se acostumbró. Es como
seguramente pasa en cualquier lugar del mundo, que la persona que tiene un gallinero, o sea, matar una gallina la primera vez es desagradable, la segunda vez es molesto, la tercera es un hábito. Al infante se lo repliega porque el contacto visual directo con la muerte hace que haya que replegarlo para que el ser humano se preserve, porque si no se transforma el ser humano en un animal. Esto es lo que está buscando el Hamás y lo que busca esta acción. Está buscando que el mundo reaccione de esta manera sobre la Franja de Gaza y que Israel reaccione de esta manera. O sea, en mi opinión personalísima, ¿qué es lo único que no tiene que hacer Israel? Reaccionar de esa manera. Reaccionar, sí. Buscar desarticular el Hamás, sí. Buscar fortalecer las relaciones con los estados árabes con los cuales se estaba avanzando, por supuesto. Responder de manera similar, bajo ningún punto de vista, porque el más perjudicado va a ser el israelí, el ciudadano judío, en cualquier lugar del mundo. No se puede combatir un caníbal comiéndoselo. Aquí hay varias preguntas que están haciendo desde nuestras diversas plataformas. Una de ellas es cómo ves el rol, por ejemplo, en este conflicto de Siria y de Egipto. Siria lo veo muy poco propicio a incorporarse a este tipo de conflicto porque su rey tiene bastantes problemas internos como para sumarle una acción de efectos internacionales como puede ser obviamente un conflicto entre Israel y algunos estados como los que mencionamos recién. No lo veo comprometido en este conflicto a Siria. El otro que me decía, y Egipto menos aún, menos aún. Egipto, más allá de lo que fue en su momento la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, Egipto está atravesando otra etapa de su vida política. Lo que no significa que no pueda haber egipcios dentro del ISIS, del Daesh, o Al-Qaeda, o del propio Hamas o el Hezbollah. Puede haberlos sueltos, pero no creo, yo en lo personal, bajo ningún punto de vista, que Egipto como Estado esté comprometido en esto, en lo más mínimo. Más bien creo que ellos necesitan que el mundo se estabilice, entre otras cosas, porque Egipto no es el clásico Estado árabe en la cual le brota petróleo donde haga 1 metro de profundidad. Egipto tiene un movimiento inmenso dedicado fundamentalmente al turismo. ¿Viste? Lo último que necesita Egipto es que lo pongan en un conflicto de este tipo. Y hay que recordar sobre esto que en su momento terroristas islámicos accionaron contra turistas en áreas de turismo Egipto y tuvieron que suspender durante meses las actividades y respondieron muy duramente en Egipto frente a esto. Con lo cual no creo bajo ningún punto de vista que Egipto quiera subirse a un conflicto de esta naturaleza. Muy por el contrario, creo que le conviene desde todo punto de vista que Israel sostenga las conversaciones para lograr estabilidad en la región, porque claramente esta acción de Hamas es una reacción desesperada de los actores por lograr entorpecer de vuelta la relación de Israel con Egipto, inclusive yo diría hasta cierto punto algunos puntos de contactos con la parte occidental de Siria, porque el gobierno sirio, estamos hablando de una monarquía. Las monarquías se desestabilizan si se imponen sistemas musulmanes fundamentalistas. Erdogan tiene un problema grave en Turquía con sectores fundamentalistas islámicos. Y claramente Irán es un fundamentalismo islámico. Y yo tengo que tratar de entender cómo piensan el fundamentalismo islámico.
piensan igual que pensaba el mundo en la época de la Guerra de las Cruzadas. Ven al otro como un enemigo que debe ser aniquilado. Y esto es una locura en el mundo moderno. Pensar que al otro se lo... A ver, yo no pretendo, bajo ningún punto de vista, que la mujer islámica deje de vivir su vida en función de la Sharia. Es un problema de ellos. De la misma manera que ellos deben comprender que la mujer occidental vive su vida de otra manera. Yo haría mal en decir, de hecho, a mí en lo personal me da mucha bronca cuando el mundo occidental le reclama a los estados islámicos que sus mujeres vivan como viven en el mundo occidental. A mí me da mucha bronca. Ahora, me gustaría, sí, pero yo no soy quien para reclamarles que vivan de una manera distinta a la que ellos deciden en su cultura. De la misma manera que ellos no son quien para decirme cómo deben vivir nuestras mujeres acá. O sea, esto es así. De hecho, una de las religiones o filosofías de vida, depende de quién se le pregunte, es también la budista. Y en los templos budistas, los hombres van en un lugar del templo y las mujeres van en otro lugar del templo a la ceremonia. No están mezclados como están mezclados en una sinagoga o como están mezclados en una iglesia católica o en una iglesia pentecostal. No están mezclados, están separados. Ahora, yo no tendría la soberbia de decirles cómo deben vivir su espiritualidad, que ellos tampoco tengan la soberbia de decir cómo debo vivir la mía. Yo creo que ese mundo se está de a poco agotando, y se ve hasta obvio que no va a pasar en 2 años, ni en 10, ni en 20, pero se ven las líneas aéreas. Mujeres salen tapadas en un vuelo de Lufthansa y cuando terminan de pasar el cielo iraní y empiezan a acercarse a Europa, se empiezan a cambiar y muchas ya llegan a Europa vestidas de otra manera. O sea, esto de a poco va sucediendo. Entonces, lo que no puedo es de vuelta insistirles con que vivan de la manera que vivo yo, porque yo elegí en libertad vivir de esta manera. Lo único que puedo pretender es que puedan elegir con la misma libertad. Si no la tienen, porque la Sharia, su fe, se los prohíbe, ellos deben encontrar su camino. Lo que no puedo hacer es imponerlo, porque entonces le estoy dando la razón al Hamás. Si yo les impongo un camino, le estoy dando la razón al Hamás cuando ellos quieren imponer un camino que es el de la violencia como si fueran asesinos seriales, pero de manera masiva. Así es. Rodolfo, hay una información que está siendo en estos momentos publicada donde se señala que hackers chinos e iraníes promueven información en las redes sociales a favor del grupo terrorista Hamas. Llama la atención, y esto fue una publicación de el Washington Post y de Wall Street Journal, donde se señala que, según investigadores, los trolls están vinculados a Irán, pero se hacen pasar por ciudadanos egipcios para cambiar las narrativas e imponerse en las audiencias, particularmente en Egipto, donde muchos apoyan a Hamas y son críticos a Israel. Y entre el marco de todo esto se señala que también tienen ayuda de hackers prorrusos. Esto, por supuesto, que forma parte del análisis de las narrativas que estábamos viendo. Basta meterse en Twitter o en Instagram o en cualquiera de las redes sociales y ustedes van a ver cómo se están reformulando cada 5 minutos, cómo hay cuentas y cada persona que opina de alguna manera diferente o a favor de Israel, o si dicen estamos con Israel, apoyamos a Israel, inmediatamente viene un grupo de cuentas de troles que empiezan a insultar, a decir cuánto te pagaron, etcétera, etcétera, en todos los idiomas. De hecho, nosotros hicimos un programa con un panel y recibimos ese ataque de trolls y nos ha costado porque fueron muchísimos los que pasaron y reportaban el video en YouTube y a la vez dejaban comentarios en contra de Israel, a favor de Palestina y tratando justamente de imponer esa liazón entre
el pueblo palestino, los niños que se están muriendo, los niños que han sufrido de desnutrición, etcétera, y la organización terrorista Hamas para reimponer esa narrativa a favor del grupo terrorista y también de Hezbollah. Adelante. Mira, Maybor, es imposible hoy en el mundo enfrentar estos ejércitos de trolls. Es absolutamente imposible, hay que convivir con eso. Las opiniones van a ser agredidas. Hay que aprender a convivir con decirle no me importa. Esta es la realidad. Porque todos tienen trolls en todos lados del mundo, en todos los estados del mundo, oriental, occidental, el que sea, en función de generar situaciones de fake news todo el tiempo. Yo les digo lo que yo hago, lo que no le puedo pedir a la gente que lo haga todo el tiempo. Yo siempre puedo dar fe que nunca, jamás, en toda mi vida profesional, alguien me demandó por decir una falacia, una mentira. Nunca. Básicamente porque me informo y trabajo mucho. Ahora, yo veo una situación como la de Israel y me tomo el trabajo todos los días. Son 10 minutos para el que está escuchando el programa. Obviamente el que está escuchando el programa es gente que de alguna manera está politizada en el mejor sentido de la palabra, quiere entender lo que pasa. En el mundo yo me tomo 10 minutos y voy a Pravda, diario, a Gramma, el cubano, a la red Al Jazeera, voy también a Russia Today, además de ver el Washington Post o el New York Times, cada uno con sus propias visiones y diferentes y otros medios del mundo. ¿Por qué? Porque la realidad siempre es una, siempre es una. El tema es desde qué ventana la veo. La única manera de intentar aproximarme lo más posible a dar una opinión sobre una realidad compleja como es esta, a la gente que escucha, es decirle, señores, señoras, me tomé el trabajo antes de hablar, de ver absolutamente casi todos los medios de comunicación que influyen en esto, para ver la letra y la trasletra que puede haber detrás de todo esto, todo el tiempo. Si no lo entiendo así, nunca voy a aproximarme a poder dar sentencias, si se quiere, claras. Si yo les digo que lo peor que puede hacer Israel es ingresar a una guerra de infantería, es porque estudié en detalle qué es lo que están buscando los otros, cuál es la movida que esperan generar en mí. Los otros actores no les importa 10, 15, 20, 30 o los 40.000 miembros del Hamas. No les importa nada. Les importa poder generar una acción de las mismas características que hoy están criticando el mundo. Entonces, después hay que convivir con esa agresión, con lo que van a decir, vos te ensobró, te puso un sobre el Mossad, o te puso... La verdad, no me interesa el Mossad, no me interesa el Departamento de Estado, el Secret Service, el DST francés o el CISM italiano. O sea, todos juegan y jugamos este juego. Lo que hay que entender con claridad es quién inició la acción. Cuando yo ya sé quién la inició, y todo el mundo sabe quién la inició, lo segundo que hay que entender con toda claridad es qué busca con la acción. ¿O alguien puede pensar en su sano juicio que jamás no evaluó todas las respuestas a la acción que iban a tener? Obviamente, ya sabían cuál era la respuesta que iban a tener y sabían la respuesta que iba a haber en el mundo. Con lo cual yo tengo que tratar de entrar en el cerebro de quien generó la acción y llegar a la conclusión, ¿qué es lo que están buscando de mí? Están buscando que yo al caníbal me lo coma. ¿Qué es lo que no tengo que darle? Ese plato. Es el único plato que no tengo que darle. Todo lo demás podremos hablar. Es más, Netanyahu acaba de dar una conferencia de prensa, hará aproximadamente 1 hora y pico, 1 hora y media debe ser, en la cual dijo que no van a negociar rehenes.
En lo personal, no hubiera dicho ni que sí ni que no. No cerraría ninguna opción de ninguna naturaleza, porque hay que ver si el mundo está preparado para empezar a ver la muerte de los rehenes. Hay que ver si el mundo está preparado para eso. Quizás Netanyahu esté preparado, pero el mundo no. O sea, esto es un juego de ajedrez perverso, de esos que se veía en Viaje a las Estrellas con el Dr. Spock, que jugaban en diferentes plataformas. O sea, un juego de ajedrez en el cual dos personas jugaban en 5 juegos simultáneos. Si no se entiende la complejidad de este pensamiento, no se entiende el juego. Y ahí estaríamos cometiendo el error más grave que puede haber en esto, que es la ingenuidad. Así Espero es. haber sido claro. Muy claro. El primer ministro de Israel también dijo que había hablado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por tercera vez consecutiva desde que se inició la guerra, y que él había advertido al presidente de los Estados Unidos que jamás era peor que ISIS y que debía ser tratado en ese sentido. Vale la pena recordar que Estados Unidos tiene designada a Hamas como una organización terrorista, como una organización criminal, y en ese sentido está sobre el soporte, y hay muchos otros países que también lo han hecho. Él ha señalado que el presidente de los Estados Unidos le dijo que lo iba a apoyar de manera consistente y sin ningún tipo de limitaciones. Pero ahora bien, te pregunto porque en estos momentos Estados Unidos también está apoyando a Ucrania sin limitaciones, pero hay algunas diferencias allí, y ojalá y China no entre en aventuras con Taiwán en este momento, porque los costos de una guerra prolongada son excesivos, y a veces en las guerras prolongadas gana el que mayor estrategia, mayor consistencia y mayor inteligencia tiene. Esa es una de las preguntas que te tengo para el final de esta conversación, pero también quiero decirte que hay mucha gente que está pidiéndonos tu reflexión, porque Israel se caracteriza por tener uno de los mejores ejércitos y uno de los mejores servicios de inteligencia. Vale la pena recordar que hay 3 agencias muy buenas. Está la MAN, que es la inteligencia militar de la Fuerza Armada, está la Mossad, que es la agencia de espionaje externo, y también está la Shin Bet, que es el sistema de inteligencia nacional. Estaría en un proceso de deslegitimación estas agencias, el ejército, es decir, la institucionalidad de Israel, ante todos estos elementos que se han presentado, que se han puesto a raíz de esa operación exitosa de Hamas de infiltrar a Israel y de cambiarle en un momento la agenda que tenía previsto, que venía y se originaba de los acuerdos de Abraham, que aunque lo nieguen muchos, trajo beneficios importantes no solamente para Israel, sino que se le permitió establecer relaciones importantes. Adelante. Vos siempre haces cada preguntita. Vos sabés que el tema es que como te conozco, algunas de las preguntas me las hice antes de sentarnos, y en particular respecto al tema de los servicios, si fallaron o no fallaron. Yo creo que Israel cometería un gravísimo error, si piensa que debe descabezar y reestructurar sus servicios, llámese el Shin Bet, llámese el Mossad. Cometería un grave error. ¿Por qué? Primero, porque es lo que espera el Hamas. Segundo, porque hay algo que la gente tiene que comprender. De vuelta, la gente tiene que comprender. Y voy a utilizar después un ejemplo de algo que viví de manera personal hace muchos años. Cuando no hay experiencia previa de una acción, no hay posibilidad de planificar una reacción. Me repito y lo repito. Cuando no hay experiencia previa de una acción, no hay posibilidad de planificar una reacción.
Lo que hizo Hamás nunca lo había hecho nadie de esta manera en ningún lugar del mundo. Terrorismo hubo siempre, pero de esta manera nunca. Independientemente que haya sido un sabbat. Porque en Israel también saben que el día más factible siempre es un sabbat. Lo que no había es experiencia previa. Esto es fundamental entenderlo. Y lo vea, o sea, el cerebro de la gente que no deja de ser ciudadanos comunes, altamente preparados, como puede ser el Mossad o el Shin Bet, altamente preparados, no está formateado, no está preparado para dar respuestas a algo que no estuviera planificado con anterioridad. Entonces, la acción primera probablemente los haya sorprendido, no solamente los sorprendió, sino que deben haber discutido internamente entre ellos frente a qué se estaban encontrando, tratando de ver el inicio de esta acción, en qué estructura de planificación previa encajaba. Y no encajaba en ninguna. Entonces, la demora en la respuesta es por la inexistencia de un modelo previo que advirtiera sobre esto. Y voy a dar el ejemplo personal de una situación que fue fortuita. Yo en esa época trabajaba de asesor en la Armada, estoy hablando en la década del 80, 89, no me acuerdo bien cuándo fue el hecho. El hecho fue que en la oficina donde yo estaba, enfrente, se veía el edificio de la Fuerza Aérea Argentina. Enfrente. De pronto se sintió un ruido muy grande, y los tres personas que estábamos en la oficina, imagino que en todas las oficinas pasó lo mismo, nos acercamos a la ventana a ver qué había pasado. Y mirábamos y no nos dábamos cuenta que había pasado. Realmente no nos dábamos cuenta que había pasado. O sea, el edificio de la Fuerza Aérea se había quedado como esas maquetas de los arquitectos cuando abren un edificio para mostrar cómo quedan las oficinas y se ven los escritorios, el baño, las sillas, las personas paradas, como esas maquetas, había quedado como cortado con un cuchillo, y todo un sector completo del edificio se había caído. Y no había sido un atentado, había sido una falla estructural. Se había caído completo el edificio con toda la gente adentro. Pero todos mirábamos y no lo veíamos. Que se entienda bien, la gente capaz que está escuchándome y dice, ¿cómo no lo va a ver? No lo veíamos. Demoramos un minuto en darnos cuenta que había pasado eso. Porque no había registro mental previo de haber visto algo así. Cuando uno no tiene un registro mental previo de algo, no tiene respuesta automática. O sea, ¿por qué los nenes no ponen la mano arriba del fuego? Porque alguna vez se acercaron y el fuego les dio un calor que les molestó. Si no tienen registro previo de que el fuego los quema, irían a tratar de agarrarlo. Lo mismo pasa con un enchufe. Lo que nos da elementos para reaccionar es la experiencia previa. Nadie en el mundo esperaba una acción de este tipo, y mucho menos los servicios de inteligencia israelíes, porque no había antecedentes. Había antecedentes de todo tipo, pero no de una acción de estas características. No había ninguno. Les pasó en horas lo mismo que me pasó a mí cuando miraba y no veía. Y de pronto uno lo ve y lo ve en toda su dimensión. Mucho tiempo después, un día de una tormenta acá muy grande en donde yo vivo, sentí un ruido muy fuerte, me asomé en la ventana para ver qué había pasado, y me costó también un ratito darme cuenta que la chimenea que estaba arriba se había caído al césped. Una ráfaga de viento la había desprendido y tirado. Y yo la tenía delante, con ladrillos y con parte de la chimenea, la miraba y mi cerebro no registraba que esa era mi chimenea. O sea, esto, pongámoslo en otra escala, imaginémonos por un segundo
que está a la guardia porque es un día de descanso, como es el Sabbat, que está en la guardia de los servicios, y le dicen que cayeron cohetes de la Franja de Gaza sobre un campo cercano a Gaza, a un kibutz o a un kibbutzim. Bueno, eso sucede todo el tiempo. Podía pasar. Y después dicen de que hubo terroristas que accionaron, le va llegando la información, y la persona que está ahí de guardia empieza a ver de pronto un mayor volumen, pero no encuentra el antecedente de estudio previo frente a una escala de estas características, y tiene que despertar a sus jefes, políticos, generales, coroneles, jefes, y tienen que empezar a pensar una respuesta para algo que no estaba planificado. No había respuesta para esto. Nadie pensó que iban a tirar abajo con topadoras, tampoco pensó que iban a ir con alas deltas motorizadas, o que iban a entrar a un acto con armas, o iban a agarrar la ruta y matar todo lo que se les cruzara, todo eso al mismo tiempo. No entraba. O sea, no es que al mismo tiempo, durante 2 años les hicieron acciones de contrainteligencia generando todo tipo de prevenciones previas. Entonces, la realidad es esa. No creo que hayan fallado en el sentido ortodoxo de la palabra que merezca una remoción de toda una estructura. En lo absoluto. Creo que si hay algo que mostró Irán, Rusia, Turquía, Hezbollah y Hamas, es que siempre existe la posibilidad de una sorpresa, de algo que el mundo no esperaba, como en su momento no esperó las Torres Gemelas. Así es. Bueno, ¿cómo decirte los mensajes que estamos recibiendo por diversas vías? Hay muchas preguntas, pero las vamos a dejar para los comentarios y para otra sesión que vamos a tener con Rodolfo, porque hemos agotado el tiempo, incluso nos hemos pasado, pero esta conversación es tan interesante y ver el punto de vista y la forma como Rodolfo nos explica su visión sobre el conflicto es sencillamente fascinante, y por eso pues queremos invitarte nuevamente para que tengamos otro. En la medida en que vaya desarrollándose esta guerra, vamos a tener muchísimos más elementos de análisis para traerlo, pero creo que sobre la mesa de discusión están puntos muy importantes que tú has traído. Y rescato uno que ha generado bastantes comentarios en las redes sociales, y es el hecho que si Israel y el mundo occidental responden a misma medida sangrienta, entonces jamás habrá ganado y el terrorismo se impuso. Tenemos que evaluarlo en el otro lado del mundo, y para ello pues Argentina tiene una amplia experiencia en esta materia de atentados terroristas, y también de la presencia de estos elementos terroristas en territorio y en la triple frontera y en la región como tal. Así que esa es la conversación que tenemos pendiente para la próxima. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, Michael, gracias a vos y a toda la gente que con este espíritu escucha este programa. Muchas gracias. Mil gracias a ti. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión especial desde nuestras diversas plataformas. Quiero saludar a todos nuestros amigos, a esta bella audiencia que nos acompaña día a día desde el superchat de YouTube. Mil gracias a todos nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, un abrazo a Félix Guedes, a Lomtan, a la bella Loli Espinosa, Norma Flores, todos los que forman parte de nuestro equipo, y por supuesto que a nuestros técnicos que día a día trabajan para llevarles a ustedes este tipo de información y de análisis que muy probablemente no lo vayan a conseguir en ningún lugar, porque tratamos de hilar las piezas. Me han pedido que traiga a varios de nuestros expertos. Vamos a organizarnos para traerlos en lo que resta de esta semana y muy probablemente al principio de la próxima, porque tenemos que cumplir unas asignaciones fuera del país, y esto nos va a llevar un tiempo y no sabemos cómo va a estar los niveles de conexión. Pero mientras estemos acá en casa, trabajamos para ustedes y les llevaremos la mejor información sin filtros y sin censura. Así que mil gracias a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña transmisión
desde Washington, D.C., donde hay un homenaje, una conmemoración a las víctimas de esta guerra, y vamos a estar allí acompañando a varios de los organizadores y por supuesto que al pueblo de Israel. Nos vemos pronto. Mil gracias a todos y nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC. Quiero recordarles que para poder mantener esta ventana de información necesitamos de su colaboración. Si ustedes no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor háganlo. Si no se han suscrito al canal de Rumble, por favor háganlo. Si se pueden juntar entre los patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, háganlo, nos ayudan con eso, al igual que en nuestro canal de YouTube. Si ustedes forman parte de nuestro canal, pues van a tener muchísimas más opciones de seguir escuchando a nuestros expertos. También quiero pedirles, y eso no cuesta nada, que compartan estos videos con amigos, familiares, a través de los chats de WhatsApp y a través de las redes sociales. Siempre podemos llegar a más personas. Y quiero también celebrar que a pesar de todos los obstáculos, de que la gente que se inscribe en el canal de YouTube no recibe las notificaciones, etcétera, nos banean, nos quitan los videos, etcétera, hemos logrado llegar nuevamente a los 150,000 suscriptores, así que mil gracias a todos y seguiremos creciendo porque no tenemos la más mínima intención de pararnos, de silenciarnos o de callarnos. Seguiremos hasta que podamos, hasta que las estructuras nos permitan, porque si hay algo que tenemos bien claro es que la lucha vale la pena y no queremos vivir en el marco de los autoritarismos que nos van a silenciar. Mantenerse libres es una tarea diaria y ustedes pueden participar diariamente y convertirse en voceros de las versiones diferentes a las narrativas y los relatos que se están queriendo imponer. Nos vemos pronto. Feliz noche.